Bien, buenos días. Entonces vamos a dar inicio a nuestro primer módulo del curso de Excel aplicado a Ciencias Básicas de la Universidad de Cundinamarca. Nuestro módulo 1 tiene como objetivo trabajar las operaciones con los números reales. Entonces en la sesión del día de hoy vamos a trabajar cómo hacer este tipo de expresiones utilizando Excel. Quiere decir que lo vamos a utilizar como si fuese una calculadora manejando celdas independientes o celdas relacionadas entre sí. Entonces vean que esto es una expresión matemática muy común en la parte de ciencias básicas, ¿cierto? Para que trabajemos nosotros fracciones. Y nos dice que X es un tercio dividido 5 más un cuarto sobre 8 tercios. Entonces en Excel nosotros podríamos hacer esa operación. ¿Cómo podríamos hacerla? Si queremos, independientemente, podríamos ir calculando qué es un tercio, qué es un cuarto, qué es 5, qué es 3 octavos, y luego relacionar todos los daticos. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer el numerador. Siempre que quiera hacer una operación, debo escribir el igual. Para hacer una operación o para hacer una fórmula, empiezo con igual. Por ejemplo, voy a calcular un tercio, 1 sobre 3. Y aquí me arrojaría el valor 0,3333. ¿Sí? Vamos a hacer la parte de abajo, lo que es el denominador. Sería igual a 5 más, vean que he iniciado acá con el igual, luego el 5 y ahora vamos con este más. Pero acá hay una fracción sobre otra fracción. Para poder escribir esas operaciones de manera combinada, voy a utilizar paréntesis para que identifique que hay un número, que dentro de él se está desarrollando un cociente, y voy a colocar otro paréntesis para que identifique la fracción de la parte superior, un cuarto, y le coloco el paréntesis que identifica que ese es un numerador, dividido la siguiente fracción que se encuentra acá abajo, que es 8 tercios, 8 sobre 3. Cierro el paréntesis para que identifique que es el denominador y el otro paréntesis para indicar que hemos terminado con esta parte de acá, este número que tiene un numerador y un denominador. Y le doy igual. Quiere decir que esta parte de arriba me representa el 1 tercio y esta casilla de abajo me representa el 5 más un cuarto sobre 8 tercios. Lo restante sería coger este y dividirlo entre este. Entonces en esta casilla le voy a decir igual, ¿sí? Porque quiero hacer operación, pero yo ya no voy a escribir los números, puesto que Excel ya hizo el cálculo. Entonces voy a seleccionar la casilla donde se encuentra el cálculo del numerador, dividido el cálculo del denominador. Y me quedaría la solución de esa expresión, ¿sí? Bien, entonces vamos ahora a ver las operaciones con un balance, teniendo en cuenta nuestros ingresos mensuales y nuestros gastos. Entonces el balance es la diferencia entre esos dos. Vean que esta tablita nos está mostrando los meses de enero a diciembre y cuáles son nuestros ingresos. Y tenemos acá una columna que nos representa gastos. Vamos a hacer un balance sencillo, es una diferencia. Vamos a hacer la formulación. Si yo quiero hacer formulación, entonces siempre voy a empezar con igual, ¿sí? Igual, y voy a escoger las casillas. No tengo necesidad de escribir los números porque los números ya están dentro de las casillas. Cojo el 1500, ese 1.500.000, que sería la casilla en este caso B17. Vean que la columna es B, ¿sí? Y la fila es 17, por eso la casilla es B17. Y le voy a restar la casilla que me representa los gastos. Gastos, que se encuentra en la C17, y le doy Enter, y ya me ha quedado calculado. Supongamos que estos son muchos meses, muchísimos meses, ¿sí? Y para esos meses yo quiero hacer todo el cálculo. Supongamos que esto fuera de toda nuestra vida laboral, que tenemos mes a mes y lo estamos organizando. Pues no nos vamos a poner a escribir la fórmula, por ejemplo, 50 o 100 veces. Simplemente cogemos esta casilla. Vean que acá abajo se forma un cuadrito, ¿sí lo ven? Y si ven cómo el cursor pasa de blanco a negro, entonces ahí, tan pronto está en negro, doy
clic izquierdo y arrastro, ¿sí? Quiere decir que ese cálculo lo he copiado. Y vean que me ha quedado copiada esa fórmula hacia abajo. Ahí voy verificando, ¿sí? Y ustedes quieren saber, por ejemplo, de esos meses, cuál fue el total de sus ingresos, cuál fue el total de sus gastos y cuál fue el total en el balance. Entonces, pues nosotros podríamos hacerlo de dos formas. Yo podría coger y decirle igual, súmeme este primer valor más este segundo valor más este tercer valor más este cuarto valor más este quinto más el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno mes y así hasta llegar al mes de diciembre. ¿Sí? Y le damos igual y me daría el total. Pero vean que es demorado, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil buscar una herramienta que se llama la herramienta de autosuma. Acá en el menú de inicio, ustedes se darán cuenta que aparece este autosuma, ¿sí? Entonces yo me ubico en la casilla y le doy autosuma y él automáticamente me señala esa casilla que representa los gastos desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Y le doy enter, ya me hizo la suma con solo un comando, porque estar escogiendo casilla por casilla es muy cansón, ¿cierto? Bien, entonces ahí tendríamos ese cálculo. Repito acá la autosuma. Bien, entonces veamos, aprovechando que ustedes ven acá estos pesitos que aparecen, eso tiene que ver con el formato, ¿sí? El formato de cada celda. Aquí a la derecha vean que hay unos numeritos y esto es una fracción, esto es un número decimal y este es un número que tiene acá parte entera, parte decimal y tiene el signo pesos. Y vean que a medida que yo le voy dando clic en cada uno de ellos, aquí arribita va cambiando esto de que dice contabilidad, fracción, general. Entonces vean que si yo cambio acá me dice cómo quiero representar ese número que yo he ingresado. Lo quiero en porcentaje. Si lo quiero en porcentaje, ¿qué me está haciendo al representarlo en porcentaje? Un cuarto me daría 0,25. Al representarlo en porcentaje, de una vez me lo multiplica por 100 y me lo representa como un 25%. O podría dejarlo en términos de contabilidad. Representaría 0,25 pesos. O podría representarlo en forma de fracción. En forma de fracción sería un cuarto. En la forma general sería sin ningún formato, 0,25, netamente lo que da la operación. Hay veces, por ejemplo, para 1 sobre 35.000, ahí el formato está general. Vamos a representarlo en moneda. Ahí está en moneda. Vamos a representarlo en esta notación científica, que a veces cuando tenemos valores muy pequeños, ese valor significa 0,000286, ¿sí? Para que no se asusten cuando les dé como así que una E y menos U y menos 0,5. Se podría representar en forma general. Y en esa forma, por ejemplo, si nosotros tenemos este número, ¿sí? En notación científica, ¿sí ven la diferencia? Cambió de ser.
Este significa 0, ¿sí ves? Yo ingresé 0,000005 y mira, me lo arroja como 5 por 10 a la menos 7, que significa que esta comita se debe correr 7 lugares hacia la izquierda, ¿sí? Para que no se vayan a asustar cuando utilicen Excel y comas, y pues simplemente le cambiamos el formato, ¿sí? Buscamos un formato que sea más conveniente, o lo trabajamos, si es fracción es muy pequeño, casi 0. Si es número también es muy pequeño, tendríamos, bueno, estas flechitas para qué son, aumentar o disminuir los decimales. Entonces yo voy a aumentar los decimales para saber el número que tengo, ¿sí? Pero vean que ese número, si yo lo escribo o le doy el formato de notación científica, me lo arroja resumido, 5,00 por 10 a la menos 7. Bien, ¿qué tal hasta ahí? ¿Vamos bien con los formatos? Veamos ahora cuando tenemos operaciones combinadas entre dos o más celdas. Vamos a irnos al ejemplo anterior. Tenemos unos ingresos, pero resulta que de esos ingresos mes a mes tenemos diferentes rubros que nos permiten tener esos ingresos. Por ejemplo, un salario, unos arriendos y unos servicios. Entonces ustedes como profesionales de pronto trabajan no sé, hasta las 2 de la tarde en una empresa y de ahí sacan unos honorarios, que es ese 1.500.000. De arriendos, de pronto tienen un apartamento que lo tienen arrendado, también es un rubro para tenerlo en cuenta. Y servicios, porque pues ustedes, pronto en el ámbito de contadores, ustedes hacen asesorías contables y pues las asesorías ustedes les dan generan un orden de cobro, ¿cierto? Y pues es un ingreso también, entonces ahí está esos servicios. Pero adicionalmente, así como tenemos los ingresos, tenemos unos egresos, y en los egresos podemos tener el servicio de acueducto y alcantarillado, energía, telefonía, educación, transporte, alimentación, ¿sí? Bien, entonces acá ya es más elaboradita esta tabla. Pero vamos a ver cómo podemos hacer ese balance. Vámonos con los ingresos. Voy a totalizar los ingresos del mes de enero. Entonces lo puedo hacer de dos maneras. Le puedo decir igual, súmeme mis ingresos por salario del mes de enero más el de los arriendos más el de los servicios. Listo. O podría, supongamos que acá no tengo nada, decirle que me haga la autosuma, pero vean que me aparece señalado, él me señala la casilla de arriba, no importa, yo le digo hágame la autosuma de estos tres. ¿Cómo lo señalo? Mantengo oprimido el botón izquierdo del mouse y arrastro el mouse, ¿sí? Si quieren ustedes inténtenlo, le damos autosuma y seleccionamos desde la primera casilla, tenemos oprimido el mouse y arrastramos botón izquierdo del mouse y le damos enter, y pues ya no tenemos necesidad de hacer ese cálculo, sino simplemente vamos a arrastrar, ¿sí? Hasta el final. Y vean que acá estos valores son la sumatoria del total del año de los ingresos debido a salario, los ingresos debido a arriendos, los ingresos debido a servicios, ¿sí? Y estos serían los totales. Quiere decir que en este año se percibieron 27.340.000. Y le he colocado el pesos porque estamos en formato de moneda, ¿cierto? Entonces cuando ustedes vayan a presentar un balance, pues seguramente van a utilizar ese formato de moneda. Ahora veamos los egresos. Bien, entonces acá tenemos nuestros egresos, que son por acueducto, energía, telefonía, educación, transporte, alimentación. Y acá tenemos los totales. Esos totales, pues recuerden que lo podemos hacer con autosuma. Vean que acá ya me ha quedado seleccionada la autosuma,
¿sí? Pero vean hasta dónde está cogiendo. Está cogiendo también los ingresos y yo no quería eso, ¿cierto? Pero sí sé que entonces mis egresos van desde este servicio de acueducto hasta alimentación. Entonces mantengo el botón izquierdo del mouse oprimido y voy arrastrando. Hagan ustedes ese ejercicio para que les quede claro, porque generalmente cuando uno va a practicar solo, ahí es cuando vienen las dificultades, entonces es mejor de una vez ir revisando eso. Entonces repito, oprimimos autosuma y vamos a darle desde qué casilla, quiere decir desde esta casilla, que es la de acueducto, energía, telefonía, educación, transporte y alimentación, y le damos enter. Y si tuviésemos muchos meses, pues no es necesario hacer esa fórmula, sino simplemente la copiamos, ¿sí? Y al copiarla ahí nos ha quedado. Vean una cosa importante que ustedes dirán, bueno, ¿y esos colorcitos qué? Estos colorcitos yo se los puedo cambiar. Pues yo le puse ese color rojo porque pues como a nosotros no nos gustan los egresos, ¿cierto? Nos gustan son los ingresos. Entonces vean que acá hay un baldecito. Ese baldecito, esta herramienta de ese baldecito significa darle color a esas celdas, ¿sí? Vean, yo le puedo colocar el color que quiera, ¿sí? Y presentar la tabla a mi gusto. ¿Sí? Entonces de esa manera igual yo puedo darle que la línea sea más gruesa. ¿Cómo podría cambiarle eso? Por ejemplo, acá tiene el contorno de esta tabla, es sencillo, pero yo quiero darle, no sé, otra presentación que sea más gruesa. Entonces acá hay un formato para los bordes, que sea de borde grueso, ¿sí? Y acá me aparece entonces un borde más grueso, o podría decirle que también acá me deje un borde más grueso, o podría decirle que me deje, no sé, un efecto acá diferente. De acá me dice más bordes. ¿Qué quiere usted hacer? Más bordes. Acá le aparece si quiero doble línea. Todo eso uno puede jugar y hacer la presentación. Eso ya es más cosmético, pues de presentación como tal, ¿sí? Bien, entonces ya tuve en cuenta mi suma de los ingresos y los egresos, pero ahora quiero hacer mi balance. El balance, como vimos en la tabla anterior, es la diferencia entre el ingreso y el egreso. Entonces le voy a decir igual, ¿sí? Voy a ingresar una formulita. ¿Qué formulita es? El ingreso, selecciono la casilla correspondiente al mes de enero del ingreso, menos, vamos con el egreso, acá, este egreso, ¿sí? Le doy enter y ahí me ha quedado hecho el cálculo. Simplemente lo voy a copiar. Ahí me ha quedado el cálculo de la diferencia del ingreso y el egreso. Y vean que acá al inicio habíamos visto que había percibido 27.340.000 pesos, menos los egresos me han quedado, quiere decir que debía haber ahorrado 18.104.000 pesos en ese año. ¿Sí? Y eso es bueno que uno lo haga a nivel personal, ¿no? Saber en qué se le está yendo el dinero. Esas cuentas personales son importantes. Eso se llama gimnasia financiera. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, vamos entonces a ponerle un poquito más de dificultad al cálculo. Vamos a trabajar con operaciones con porcentajes. Y un ejemplo de ellos son los promedios ponderados. Por ejemplo, en la universidad, cuando nosotros hacemos los acuerdos pedagógicos, definimos cómo vamos a calificar, ¿cierto? Decimos, tal cosita, los quizzes le vamos a dar determinado valor, los talleres otro valor, exposiciones, asistencia, evaluación, portafolio. A cada cosita le vamos dando un valor. Entonces, aquí como ejemplo, tenemos que a los quizzes le vamos a dar un 20%, a los talleres un 20%, exposiciones 15%, asistencia 10%, participación en foros 5%, evaluación 30%. Quiere decir que el total de esto me debe dar 100%. ¿Cómo hice eso? Con el formato de autosuma.
¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, de dónde salió este grafiquito, ¿sí? Este grafiquito yo lo voy a borrar porque lo quiero volver a hacer, ¿sí? Lo quiero volver a hacer a mi gusto. Entonces voy a seleccionar estas dos columnitas, las que me representan los tipos de calificación hasta la evaluación con sus respectivos porcentajes, y voy a ingresar a insertar y le voy a dar gráfico. Generalmente el gráfico que se utiliza para los porcentajes es el gráfico circular, ¿sí? Y acá pues tengo diferentes tipos de gráfico circular. Voy a seleccionar este, el 3D. Listo. Tengo seleccionado mi gráfico tridimensional, ahí me está diciendo que es cada rubro, pero vean que ahí solo hay colorcito y yo quiero que me muestre esos porcentajes, porque por ejemplo yo les voy a presentar a ustedes cuáles son los porcentajes y quiero que los vean. Entonces vean, acá hay una opción que aparezca el título del gráfico, que yo se lo puedo colocar, y acá le aparece cada cosita con su valor correspondiente. O quiero que de pronto me aparezca así, de esta manera, que me aparezca con colorcitos, que es cada cosa, eso se llaman unas convenciones, me aparezca el título, ¿sí? O simplemente los colores y las convenciones, no quiero título. O tengo acá que solo me aparezca, no quiero título, sino que solo me aparezca qué significa cada cosita y su valor en porcentaje. Quiere decir que esta herramienta, siempre que ustedes vayan a hacer un tipo de gráfico, les va a aparecer acá esta herramienta para hacer cambios, ¿sí? Entonces ustedes seleccionan el que más les guste, ¿sí? Digamos yo me voy a quedar con ese, entonces le voy a poner a esto como título: criterios de calificación. ¿Sí? Supongamos que yo voy a presentarles esto a ustedes y de esa manera yo voy a calificarles, pero no me gusta el fondo blanco, quisiera de pronto algo mejor. Entonces puedo darle botón derecho y colocarle el formato del área de gráfico, y acá me dice qué quiero hacer, si quiero relleno, sin relleno, un relleno sólido o solo borde, o relleno degradado o con imagen de textura. Vean que si selecciono con imagen de textura, yo puedo seleccionar acá la textura, la que más me guste, ¿sí? Vean que acá me van apareciendo estos, supongamos que le doy este, ¿sí? Pero no me contrasta entonces este, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí en una presentación ya se ve como más llamativo que el de fondo blanco, ¿cierto? Y lo mismo, al título podríamos cambiarle, o si queremos podemos, no sé, tenemos hecho el logo de la empresa, ¿sí? Entonces el logo de la empresa podríamos también anexárselo de fondo, ¿sí? En el formato, cuando nos dice acá insertar una imagen de la textura, esa imagen desde un archivo o imágenes prediseñadas, quiere decir que yo ya tengo una imagen y la voy a colocar en el fondo, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, cuando ustedes ven que de fondo aparece el logo de la empresa, es porque uno ya hizo el diseñito y en todas las diapositivas le aparecen. Quiere decir que si yo quiero hacer mis clases con el logo de la Universidad de Cundinamarca y todas para pasarlas en Videobeam, pues yo no me voy a poner cada vez en cada diapositiva a pegar y a pegar y a pegar la imagen, sino hago de una vez mi textura y coloco de fondo, quiero el escudo de la universidad, ¿sí? Que diga, por ejemplo, el programa de contaduría pública, ciencias básicas, ¿sí? Entonces eso en términos empresariales pues le da un plus a la presentación, porque quiere decir, hombre, presenta mejor las cosas, es llamativo para quien está viendo el material. Bien, ya entonces esa parte gráfica de cómo representar los datos, por eso no se preocupen. Bien, entonces vean que acá ya tenemos las actividades y estoy suponiendo una nota definitiva, ¿sí?
Estoy suponiendo que sacó 4.5 en quizzes, sacó 3.2 en talleres, 4 en las exposiciones, 5 en la asistencia, 4.5 en la participación en foros y 3.9 en la evaluación. Pero ¿cómo saco la nota? Acá es donde viene ese concepto de ponderación. Si recuerdan que cada uno de esas notas tenía un porcentaje diferente, entonces esto les va a servir a ustedes cuando vayan a sacar su nota definitiva, ¿cierto? Entonces vean que los quizzes tienen un valor de el 20%, entonces vean lo que hice. Selecciono la casilla de nota y la multiplico por su porcentaje correspondiente, por el 20%. Vamos a hacer ese cálculo, nosotros solitos, igual a la nota, que es 4.5, por su valor correspondiente en porcentaje, 20%. Y me daría 0,9. Quiere decir que en porcentaje esa nota equivale a un 0,9. La siguiente, igual, talleres, la nota es 3,2. Y la voy a multiplicar por su valor correspondiente, que es 20%. Selecciono y le doy Enter. Como ya sé que si yo bajo esta casilla, estas también van a bajar, pues puedo copiarlo. Y veamos. Por ejemplo, vean este último. Evaluaciones está con su correspondiente porcentaje de evaluaciones. ¿Sí? Y acá ya tengo entonces el ponderado de la nota. Para saber la nota definitiva en el corte o final de semestre, pues es sumar. Le doy autosuma. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Pero resulta que realmente uno no saca una sola nota, ¿no? Uno saca varias. Por ejemplo, en quizzes uno pudo sacar 4 quizzes, tal como muestra acá. La actividad fueron los quizzes. La nota 1 fue 5, la otra 4, 2, 3, 8 y 2. Pero para talleres fueron solo 3 noticas. De exposiciones solo se alcanzaron a hacer 2. De asistencia se sacó solo 1. De participación en foros, hubo 4 participaciones en foros y hubo una sola evaluación. ¿Cómo sacamos el promedio? Entonces vean que el promedio es muy sencillo. Acá hay este menú de acá, esta insertar función, aparecen todas las funciones que tiene Excel. ¿Sí? Todas. Acá me aparecen las usadas recientemente, yo le puedo dar acá todas, ¿sí? Y acá me aparecen todas esas fórmulas. El promedio o la media aritmética consiste en sumar los datos y dividir entre el número de datos. Yo puedo buscar acá el promedio, ¿sí? Y lo selecciono, promedio, y le doy a aceptar. Y me dice, seleccione a qué le va a sacar usted el promedio. Entonces voy a seleccionar desde mi nota 5 hasta esta nota que es 4. Y ahí le doy a aceptar y me estaría sacando cuál es el promedio de esas notas. Yo le puedo dar a esto copiar hacia abajo, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero si usted acá en esta casilla no tiene nota, si la incluye, ¿será que la incluye como 0? No. Si no tiene valor numérico, Excel entiende que son solo 3 notas, ¿sí? Pero si yo digo, es que el profesor me dijo que si no había nada, pues era como 0. No, porque vean que si yo le pongo 0, ahí sí me cambia el promedio. Ahí no puede ser 0. No tener valor, ¿cierto? Quiere decir que ahí Excel entiende que son solo 3 noticas. Y calcula el promedio sobre solo esas 3 notas. Lo mismo acá. Acá calcula el promedio sobre solo esas 2 notas. Y aquí calcula el promedio solo sobre esa notica que hay, es decir, 5 dividido 1, quedaría 5. ¿Sí queda claro hasta ahí? Esa es la fórmula de promedio. Y lo mismo para la participación en foros, ahí me sacaría el promedio. Y ahora el promedio ponderado. Como ya sabemos que esta vale al 20%, esta al 10%, sí, cada una con su porcentaje. Entonces vean que tenemos acá. Esta formulita, ¿de dónde sale?
esta nota media le doy igual, esta nota media debo multiplicarla por su porcentaje correspondiente, que es 20%. Entonces vengo hasta acá y la selecciono y le doy enter. Como yo sé que si yo comienzo a copiar esta casillita hacia abajo, arriba también se va a mover, pues entonces la puedo copiar, ¿cierto? Sin necesidad de ponerme a hacer fórmula a fórmula. Me explico. Vean que cuando yo copio, esta fórmula la estoy copiando hacia abajo, ¿cierto? Quiere decir que acá arriba también esta formulita se va a ir moviendo hacia abajo, porque yo escogí la primera casilla con este primer valor, ¿cierto? A medida que copio también se va a ir desplazando hacia abajo. Entonces verifiquemos eso. Vamos a coger el último cálculo. Más abajo. Mira. No me faltó, esto era igual a este valor por el de arriba, por este valor. Me toca este formato, no va en porcentaje sino va en general, y lo copio. ¿Sí ven lo que me pasó ahí? Que me estaba dando en porcentaje y no es en porcentaje. El formato que yo necesito es general, no en porcentaje. Entonces vean esta última formulita. Vean que esta última formulita algo raro está pasando acá que no me está. Esta por esta la voy a copiar. Listo, ya me quedó. A medida que se desplaza, vamos a ver este cálculo. 4200, véanlo acá, el promedio, al copiarlo, vean que acá también se movió hacia abajo, hacia el 30%, ¿sí? Bien, y acá tendríamos la suma de los ponderados, de los ponderados, y ahí tendríamos la nota total, ¿sí? La que tendríamos al final. Pero para hacer el gráfico, supongamos que nosotros queremos hacer del mes y el balance, ¿sí? El mes y el balance. Entonces seleccionamos la primera columna, ¿sí? Mantenemos oprimido la tecla Shift y vamos a Shift no, Control. Con Control y luego mantenemos la de balance. Quiere decir que ahí nos ha quedado, no se ve muy bien en la definición del videobin, pero ahí nos quedaría únicamente definido el mes y el balance. Y le vamos a dar insertar un gráfico de columna, ¿sí? Y acá tendría el tipo de gráfico que me representa el balance, ¿sí? Entonces de esa manera podríamos, y lo mismo, podemos cambiarle el fondo, podemos cambiarle el título, como nosotros queramos. Lo mismo acá, estos colorcitos de las barras, no es que siempre azul, no, acá hay otros colores, ¿sí? Hay otras formas, otras. Ustedes escogen cómo quieren presentarlo, ¿sí? Podríamos hacer un gráfico que me incluya los ingresos y los gastos simultáneamente. Entonces podríamos tener el mes, el ingreso y los gastos, ¿sí? Y podríamos, por ejemplo, un gráfico
A ver, estos de línea, por ejemplo. Vean este gráfico, lo seleccioné 3D, sí, me mostraría cómo se está dando esa variación entre los ingresos y el egreso. A favor, que vean la de color azul, que son los ingresos, está por encima. Así que a veces a nivel empresarial y a nivel personal se puede dar que la línea de los gastos esté por encima de los ingresos, y ahí sí es preocupante. ¿Sí? Eso en cuanto a los gráficos. Esto es de trabajar y de uno meterse en el cuento y de ir haciendo, dedicarle pues un poquito de tiempo a esto, que prácticamente es jugar con la información para hacer ese tipo de gráficos. Bien, y este gráfico que ya lo habíamos visto anteriormente de los porcentajes de las notas, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a los gráficos. Y hay más tipos de gráficos, hay gráficos de área, hay gráficos de dispersión, ¿sí? Que más adelante los veremos de acuerdo a cómo los vayamos necesitando. Sí, en este momento, por lo que estamos trabajando porcentajes y estamos trabajando ingresos y egresos, entonces trabajamos el circular y el de barras. Bien, ahora supongamos que tenemos la información organizada por hojas de cálculo. Vean que acá yo tengo una hoja de cálculo, acá abajito, hojas de cálculo, ¿sí las ven donde va el cursor? Esas hojas de cálculo, hay una que me representa todos los ingresos, hay una que me representa los egresos y hay una que me representa el balance. Entonces vean, voy a la de ingresos. Entonces acá en la de ingresos, similar a la anterior, coloqué algo de inversiones. Supongamos que ustedes tienen unas acciones por ahí en, no sé, compraron de ISA o algo y les está rentando 10,000 pesitos mensuales. Supongamos que tienen 10 millones en acciones y les está rentando 10,000 pesitos mensuales, ¿sí? Acá los ocasionales, no sé, recibió una herencia o alguien le dio un detalle de 5 millones. Creo que mejor una herencia. Igual acá en honorarios, si usted hace de pronto alguna consultoría en la parte contable, de pronto ese mes no salió nada, entonces pues no hubo ingresos por ese rubro. Y acá está el total, ahí está el total, ustedes ya saben cómo totalizar, ¿cierto? Porque ya lo vimos. Y ahora me voy a la hoja de cálculo del egreso. En la hoja de cálculo del egreso acá me muestra cada cosita. Acá le puse una columna de otros, no sé, de pronto este 220,000 es porque a veces les gusta salir a bailar y eso, y de pronto, eso es mensual, ¿no? Entonces, de pronto los meses, o de pronto no sea de baile, de pronto sea de útiles escolares, porque vean, está en enero, en junio y en diciembre. Claro, esos meses también, como son época vacacional, también se gasta más, ¿cierto? Entonces ustedes podrán decir, bueno, es de útiles escolares o es de pronto paseo o mayor gastos en alimentación, regalos y demás, alguna cosa así. Bien, el caso es que acá ya tenemos totalizados nuestros egresos mes a mes. Vamos con el balance. El balance consiste en coger el mes de enero, pero vean que acá me está diciendo, cuando yo selecciono esta casilla, acá arriba me está diciendo que tengo yo. Voy a borrar eso para que veamos cómo es el cálculo. Como yo tengo hojas de cálculo, entonces le doy igual. Como ya sé que el balance se hace ingreso menos egreso, voy acá a ingreso y selecciono mi ingreso para el mes de enero. Listo. Y le voy a restar el egreso. Ya le puse el menos. Listo, ya le escribí el menos. Y me voy al egreso. Y estoy en el egreso, voy a seleccionar la casilla que me representa el egreso. Listo. Acá arriba me aparece ingreso, comillas, la casilla que escogí, menos el egreso y la casilla que escogí. Y acá me aparece esa
esa expresión, y esto pues esto de acá es el copiado de esa formulita. Si yo muevo acá, pues igual se me va a mover allá en cada una de las hojas de cálculo, se va a ir copiando hacia abajo, ¿sí? A medida que yo copio hacia abajo. ¿Sí queda claro eso? ¿Te sale una línea? Le diste ingreso menos egreso, vuélvelo a seleccionar, revísalo, igual, ingreso menos egreso, igual, el ingreso, la casilla del ingreso menos el egreso, y le das enter. Selecciona no, es que estás escogiendo la misma de balance, igual, ve para la hoja de cálculo y selecciona la casilla, la de